A policías en pleno acoso. Güey, nos viene siguiendo desde allá. En Guanajuato, detuvieron agentes acusados de extorsión. Silvano Aureoles agredió a manifestante y ahora lo acusa de trabajar para el narco. Bienvenidos al Caporal del 13 de abril. ¡Comenzamos! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco ha dado a conocer esto que ves en pantalla. Ha iniciado una investigación en contra de policías estatales, videograbados y exhibidos en Instagram por una joven que los acusó de haber sido seguidas y acosadas. Verás justo la denuncia. Verás la denuncia en este momento. Aquí está la publicación en Instagram. Es la fotografía, identifica la patrulla por placas y también por la matrícula, el número. Este video no tiene audio, en donde va explicando que está siendo seguida por policías, pero lo que sigue sí tiene audio. No. ¿Qué? Otro video. Son varios clips, de hecho. No, güey, nos viene siguiendo desde allá. No tiene que hacer. No, su trabajo es cuidar a la gente o está acosando niñas. No, gracias. Otro caso de abuso policiaco en donde 5 agentes preventivos en León, Guanajuato, fueron detenidos. Bueno, sucedió ayer, lunes 12 de abril. Resulta que padres de un menor de edad, de un joven de 15 años de edad, pues fueron informados por agentes preventivos que había sido detenido su hijo. Los policías, bueno, los agentes preventivos le dijeron que lo detuvieron en el barrio del Cuecillo y lo acusaron de poseer sustancias prohibidas. El problema es que los padres denunciaron. El problema para los agentes. Denunciaron esta extorsión y los agentes acordaron con los papás de hacer el intercambio, el dinero por el menor de edad, en el lugar de la detención del menor. Acordaron de verse allí y al llegar al lugar, pues los padres llegaron acompañados por mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, quienes confirmaron la presencia tanto del menor como de los agentes y detuvieron a los 5 agentes, los desarmaron y los presentaron ante el Ministerio Público. El menor también quedó a disposición de la Fiscalía Estatal por la presunta posesión de sustancias prohibidas. Este hecho fue posible conocerse gracias a un pronunciamiento de la misma Secretaría de Seguridad Pública de León, que por cierto, pues esta secretaría ha detallado sobre el actuar de los agentes que traicionaron su juramento, la confianza de las familias, de la ciudadanía, de la corporación, por lo que el caso es llevado ante la Secretaría Técnica de Honor y Justicia para que inicien el proceso correspondiente. Así las cosas con los agentes. Hoy fue informado del fallecimiento de Rogelio Torres, alcalde de Tepoztlán en el estado de Morelos, quien estás viendo en pantalla, y justo aquí el anuncio del fallecimiento hecho desde la cuenta de Facebook de la alcaldía, que señaló que murió por COVID-19 luego de que el pasado 31 de marzo informó que dio positivo. Rogelio Torres buscaba la reelección en la alcaldía por el partido del PT. Esta noticia llega en medio de una crisis en el municipio, una crisis que inició el pasado domingo 11 de abril, en donde en Tepoztlán se registró un incendio forestal que inició en la comunidad de Santo Domingo. Imágenes que te comparto justo en pantalla de los trabajos para tratar de apagar este incendio. Inició en la comunidad del Domingo, en la comunidad de Santo Domingo, y ayer se extendió al Parque Nacional El Teposteco. A la fecha, este incendio ya afectó 180 hectáreas, según han informado autoridades estatales y federales, y es considerado como el incendio más grande registrado en la zona.
Raimundo Rosales Martínez, director del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, ha informado que 244 brigadistas están laborando en las tareas de sofocamiento del fuego y prevén que este continúa por otros 6 días, justo por las condiciones climatológicas adversas. Se refieren a que pues calculan, estiman temperatura de 30 grados centígrados, vientos de 15 kilómetros por hora y una humedad relativa baja. Por lo que pues calculan que el daño podría ser de 50 hectáreas más, para sumar 230 hectáreas afectadas por el fuego. El coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Clement, ha informado también que el fuego se acercó a 300 metros de la comunidad de San Juan Tlacotenco, pero afortunadamente hoy no hay ningún riesgo para la población de esta comunidad. En cuanto a las afectaciones, a daños a personas, han sido reportadas 3 personas hospitalizadas, una de ellas con quemaduras del 3er grado, y también hubo otras 3 personas hospitalizadas ayer y dadas de alta ayer mismo con problemas respiratorios por inhalar humo. Todo esto durante las labores de rescate. Estás viendo justo imágenes de cómo están combatiendo el fuego. Ayer te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla, la imagen miniatura, en donde te detallé cómo, ante los enfrentamientos entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en Aguililla principalmente, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha minimizado los hechos de inseguridad en la zona. Y de paso, ha evidenciado también sus diferencias con el gobierno federal en cuanto a este tema concierne. Mucha de la información que han sacado los medios a nivel nacional, entre ellas la que tú le mandas, que luego es imprecisa, no es cierto porque ni siquiera ha sido el Michoacán. Sí hay tensión, sí hay ahí grupos, hay células pues infiltradas de algunos grupos delincuenciales, pero ahí está el general Ábalos con un grupo importante de tropa, están buscando el diálogo porque es la instrucción que tienen de arriba. Ya saben que aquí es abrazos, no balazos. Se me hace absurdo que le pidan al ejército o a cualquier institución que dialogue con delincuentes que son sicarios, no, así de fácil, y entonces hay que dialogar con ellos. Se me hace un absurdo, pero los soldados de México son leales y entienden, acatan las instrucciones y yo los comprendo. Esta es una entrevista de hace 2 días, del pasado domingo. Hoy el gobernador Silvano Aureoles ha reconocido ante las cámaras de Milenio que hay 2 grupos delictivos que están disputando el territorio y que bloquean la carretera con el objetivo de impedir el paso del grupo rival, lo cual afecta a la ciudadanía. Hoy también el gobernador Silvano Aureoles acudió a Aguililla. Por primera vez desde que arreciaron los enfrentamientos entre grupos delictivos, por primera vez desde la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación a este municipio y por primera vez desde la retirada del ejército, que dejó imágenes como estas. Dije, pues de su puta madre, bandidos desgraciados. Grábalos a los güeyes. No, mulas. El pueblo tiene más huevos que ustedes, güey. Adiós. Ay, mula. Estaban atorados los güeyes. No, mulas, perros. Y viene toda la gente atrás. Mire, mire, mire. ¡Ay, qué bonito! Hoy el gobernador llegó a Aguililla, Michoacán, pero lo hizo de una manera muy diferente a la manera en cómo arriba la ciudadanía. Lo hizo escoltado por el ejército y lo hizo en helicóptero. Esta postal molestó a algunos ciudadanos quienes pues no les gustó esta manera de arribar por parte del gobernador, por considerar que en helicóptero no es posible conocer la verdadera situación del municipio. Y aproximadamente 4 personas se manifestaron en contra del gobernador.
Un hombre, dos mujeres y un niño, con unas pancartas que lo hicieron bajar del vehículo militar y agredir a uno de los manifestantes, que por cierto, uno de los manifestantes que se identificó como maestro. Estas imágenes fueron tomadas por personas en el municipio y es evidente una molestia creciente luego de la agresión por parte del gobernador hacia quienes estaban manifestando. El manifestante, el que es empujado por el mandatario, afirmó ser profesor adscrito a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrito a la CENTE. En unos momentos te voy a mostrar el contenido justo de las pancartas, que fue lo que también revela el tono y la exigencia por parte de estos habitantes, por parte de este maestro. ¡Mi lobo! ¡Lobo! Existe otro video desde otra perspectiva justo del momento de la agresión. Mira. ¡Esto no se hace! ¡Esto no se hace! ¡Fuera! No, que se vayan. Estás en horario laboral, ¿entiendes? Si los videos resultaron sorprendentes, en verdad que resulta más sorprendente aún la respuesta que dio el gobernador luego de que en redes sociales estos videos se viralizaron, luego de que ha existido una condena ante el actuar del gobernador ante manifestantes que solamente están pidiendo pues libertad, que solamente están pidiendo paz. El gobernador ha publicado ya su versión de los acontecimientos, ha dicho por qué cometió esta agresión, lo ha hecho a través de Facebook y te voy a leer la respuesta y vaya sorpresa de sus palabras. Dice: todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla. Violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital. Ante esta situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos. En medio de esa situación, nos encontramos, y atención aquí, nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor. Y yo decidí encarar a uno de los provocadores. En Michoacán saben que yo los defiendo y vamos a seguir peleando por el respeto a la ley y a las instituciones. He recorrido un sinfín de veces mi estado y lo voy a seguir haciendo como cualquier otro ciudadano de Michoacán. No me voy a quedar ni callado ni cruzado de brazos ante quienes quieren seguir sembrando de violencia y el caos, burlándose de la autoridad y de la ley. Voy a recuperar a Aguililla de las manos de los delincuentes. Sorprendente las palabras del gobernador, porque en efecto esos bloqueos, esos enfrentamientos, bloqueos de las carreteras, esas acciones que impiden el libre tránsito de productos en Aguililla, no es una situación de hoy, de ayer, de la semana pasada, ni siquiera de este mes. Es una situación de meses. Y es la primera vez en mucho tiempo que el gobernador va a este municipio a enterarse de algo que se ha estado denunciando tanto en este espacio como en muchos otros en esa zona. Él lo reconoce como una labor de valor por parte de un mandatario en donde sin elementos, sin pruebas de por medio, acusa a un hombre, a dos mujeres y a un niño que se estaban manifestando, los acusa de pertenecer a un grupo de halconeros. Pero ¿qué fue lo que tanto molestó al gobernador? ¿O qué fue lo que estaba escrito en las pancartas? Te voy a mostrar las pancartas ahorita.
No sin antes recordarte, en este canal puedes encontrar los videos que he hecho justo sobre lo que ha ocurrido en Michoacán, en la lista de reproducción noticias de Michoacán, así como también estás viendo en pantalla imágenes de los últimos videos que he hecho sobre este hecho, del cual aparentemente el gobernador no estaba enterado, y te voy a dejar los links en la descripción de este video, así como tarjetas justo aquí. ¿Qué es lo que molestó? ¿Qué es lo que estaba escrito en las pancartas? ¿Qué es lo que estaban pidiendo estos 4 manifestantes? Estas son las pancartas. Dice: señor gobernador, viaja por tierra para que veas la realidad en que vivimos. Esa es una de las 4 consignas que le estuvieron mostrando y que hicieron que el gobernador bajara del vehículo. Señor gobernador, deja la corrupción, restablece el orden en nuestro pueblo. Queremos carretera libre. Otra pancarta más: soy niño, ya no más violencia en Aguililla, Michoacán. Y una última pancarta, que la ves a continuación: quiero vivir libre en mi pueblo de Aguililla, Michoacán. Bueno, esto fue lo que ha molestado al gobernador Silvano Aureoles. Suscríbete, revienta el botón de like y comparte.